Bienvenido, bienvenida, bienvenide a la segunda temporada del podcast de culto. Si es la primera vez que escuchas acerca de culto, te invito a que te quedes conmigo y descubras las posibilidades de lo que culto puede ser. Primero, conozcamos a nuestro invitado del día de hoy. Marco Antonio Villa Salazar tiene una maestría en Psicología por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, un doctorado en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora y su tesis titulada De las identidades peyorativas a la identidad gay en San Luis Potosí ganó el Premio Francisco Peña de Investigación Histórica en el certamen 20 de noviembre, otorgado por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Cultura. Hoy está con nosotros en el podcast de Culto para hablarnos sobre el pasado de las identidades homosexuales en San Luis Potosí y los descubrimientos de su investigación. Como ya lo vieron, para la conversación de hoy tenemos a un invitado culto, inteligente, conocedor, creativo y poderoso. Marco, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias y gracias por todos los adjetivos. Por todos los halagos, porque de verdad ha sido muy estimulante el encontrarme contigo en textos, encontrarme contigo en la vida y encontrarme contigo el día de hoy y generar esta magia cruzada que es la conversación. Y para comenzar con esta magia, quiero detonarlo con una pregunta acerca de tu investigación justamente, que es de las identidades peyorativas a la identidad gay en San Luis Potosí, que es algo que me llamó muchísimo la atención porque marcas un espacio temporal en eso. Pero antes de generar esta investigación, ¿existe un momento, existe una excusa, existe un antecedente de por qué de todos los temas que pudiste elegir, elegiste este? Y quiero que me platiques un poco más acerca de eso. Bueno, ahí se junta la historia personal y la formación profesional. Pues es un tema que a mí me interesa, pues justamente por pertenecer a la diversidad. Y también en mi andar académico, yo me formé primero en psicología, soy licenciado en psicología, hice una especialidad en estudios psicoanalíticos y ahí fue pues, en la práctica clínica, en la escucha, donde me empezó a llamar más la atención no tanto la parte clínica, sino las historias de vida y cómo estas están vinculadas con hechos sociales mucho más grandes. Y es algo que cuando yo estudié psicología, pues no exploraba en esa beta. En realidad, ni la clase de la materia de psicología social existía. Llevábamos algo de teoría antropológica, pero en realidad no. Yo hasta a la distancia creo que mi camino desde inicio debe de haber sido más cercano a las ciencias sociales. Y bueno, pues ahí fue donde me interesé justo por estas historias personales vinculadas con la colectividad y con el pasado y cómo este pasado pues se hace presente y genera cosas y particularmente pues en este caso cambios sociales importantes aquí en San Luis Potosí. Y bueno, pues en ese momento, a la par de que yo estudiaba la maestría, me empecé a vincular mucho con el colectivo de amigos potosinos en lucha contra el SIDA. Incluso me capacité para hacer pruebas rápidas de VIH, etcétera. Y así empecé a platicar con mucha gente, mucho, no tanto, mayor que yo, y les preguntaba, bueno, cómo era la vida antes de los lugares que estaban de moda, las discotecas de moda en aquel entonces, que era pues, el Greco, básicamente. Dice, bueno, ¿qué era lo que había antes? ¿Cómo habíamos llegado al Greco? Me interesaba rescatar pues esta historia colectiva que creo que estaba no olvidada, pero sí poco visibilizada. Pero pues lo mío empezó como meras preguntas con gente que tuve oportunidad de conocer. Y en ese entonces, bueno, yo salí con alguien, digo, también luego esos caminos de
del amor y del deseo, luego te llevan a otras cosas. Y platicando de esta inquietud que yo tenía, él se dedica a la historia actualmente, y en aquel entonces me comentó de alguien, de Rodrigo Laguarda, del doctor Rodrigo Laguarda en el Instituto Mora, que él trabajaba ese tema en la Ciudad de México y desde la historia oral. Dije, ok, bueno, pues vamos a ver, me atreví a escribirle así tal cual, lo contacté por Facebook entonces, y le platiqué la inquietud que yo tenía, la formación que yo tenía, y quería saber, le pedí, creo que bibliografía seguramente fue lo que le pedí, para saber cómo hacer un proyecto de este tipo. Y me dijo, oye, pues lo que hay es o sea, nosotros aquí en el Mora tenemos un proyecto, una línea de investigación en historia oral, y se va a abrir un convocatoria para la nueva generación del doctorado. Y se mete papeles. Y yo, pues bueno, pues yo estaba en este inter de salir de la maestría. Y pues la verdad es que en este México precario, donde uno le anda dando vuelta para buscar cómo hacerse de recursos sin necesidad de entrar de lleno al campo laboral, dije, pues órale, me meto un doctorado patrocinado por CONACYT, ¿por qué no? Pero la verdad es que era una apuesta muy arriesgada. Implicaba salirme de mi zona de confort, pero pues yo tenía muchas ganas de hacerlo. Me documenté, revisé los textos que él me propuso, y a mi poco entender sobre el quehacer de la historia, pues planteé un proyecto. Y el proyecto se aceptó, pasé los exámenes de conocimiento y las entrevistas, y me fui a la Ciudad de México a aprender. Prácticamente cuando mis compañeritas y compañeritos ya trabajaban estos grandes temas de historia económica o de historia cultural, pues yo estaba en pañales en cuanto a mi formación como historiador, que eso nunca se acaba, y también pues picando piedra con un tema que en aquel entonces no había tanto que consultar, habían muy pocos trabajos. Es más, ahora a la distancia me doy cuenta de que cuando yo empecé a trabajar este tema, a la par había gente que en Querétaro, gente que en Guanajuato y en otras latitudes, en Guadalajara también, empezaban a interesarse por el tema de la diversidad como un fenómeno más bien de carácter histórico, de historia reciente, y la manera de aproximarse pues era la historia oral. Pero pues, sí, creo yo que esto fue resultado de un tiempo muy particular, coincidente con pues sí, se ganaron muchos espacios. Por ejemplo, ya estaba ganado lo del matrimonio entre personas del mismo sexo en muchas entidades del país. Se empezaba a hablar del asunto de la adopción, o creo que ya se había logrado algo. O sea, ya era un tema que estaba muy presente en la opinión pública. En San Luis Potosí empezaron a haber marchas en serio, o sea, marchas, que la primera empezó con muy poquita gente, pero ya se empezaba a consolidar. Ya existían los antros, sí, pero esta cosa de salir a la calle será como muy, muy reciente, y era coincidente con esto que yo quise hacer. Y pues bueno, eso fue como todos estos caminos previos, y un poco salir de mi zona de confort y aventarme a estudiar un doctorado, así como el burrito que aprendió a tocar la flauta, pero pues porque yo quería hacer esto y quería hacerlo en serio, no quería que quedara como un anecdotario, no era la idea, sino algo mucho más serio. Y tan bueno quedó que luego lo concursé para un 20 de noviembre y lo publicó el gobierno del estado, y la verdad es que estoy muy contento de que eso haya ocurrido, porque creo que sí fui pionero en doble sentido. Historia contemporánea, de un tema local publicado por gobierno del estado, y la otra, pues un tema que tiene que ver con diversidad. La verdad es que
sí, a la distancia. Cuando luego me pongo triste me acuerdo, mira, no, hice cosas que valen la pena, entonces ya me pongo medio contento. Te das tu propia palmadita. Mis palmaditas, me echo flores. No, de verdad, y es que realmente fue algo que marcó una pauta y justo como lo dices, fuiste pionero, eres pionero en marcar esa pauta para generar la conversación y creo que un poco hacia allá va el tema de la investigación, que es como en constante crecimiento, desarrollo, acomodo, recorte, no es por allá, es por acá, pero alguien tiene que marcar la dirección y alguien tiene que decir, bueno, qué es lo que hay, qué es lo que existe y qué es lo que vamos a encontrar, ¿no? Y en ese sentido me gustaría mucho preguntarte, sé que el tema es súper amplio, pero tú te concentraste en la identidad homosexual en un tiempo específico. Me gustaría que me contaras qué cosas que ahora a la distancia encuentras interesantes que marcaron y cuál fue ese tiempo que duró tu investigación. Bueno, el trabajo de investigación duró 3 años, pero abarcó del año 68 al 89. ¿Por qué decidir esta temporalidad? Bueno, siempre es un acto medio arbitrario porque no es que las cosas empiecen en tal año y terminen en tal año. O sea, no es que se cierran, son procesos largos, pero bueno, si no acababa. Y sí me fui por el año del 68 porque es coincidente con un montón de gestas sociales en Occidente, pues que dieron pie a la visibilización de la diversidad sexual en el espacio público y político. Y es coincidente con, por ejemplo, en mayo del 68, los movimientos hippies en Occidente, incluyendo México, toda esta contracultura de experimentar vivir en comunas, de hacer uso de la píldora anticonceptiva para tener otras posibilidades de experiencias sexuales distintas de la procreación. O sea, sí marcó una diferencia de la vida que tenían nuestras abuelas. Yo digo sobre todo las abuelas, porque ellas fueron las que se animaron a tomar la pastilla, o a lo mejor las que les siguieron, de poder tener relaciones sexuales sin necesidad de embarazarse. Y eso marcó una diferencia enorme y propició justo que también otras sexualidades diversas pudieran pues hacerse un poquito más públicas y seguir en este mundo de la contracultura. Por eso es que me fui por el 68, perdón. Eso fue un lapsus. Y en el año del 89, porque es coincidente con la apertura de una discoteca gay, abiertamente gay aquí en San Luis Potosí, que fue el Shake. Y yo creo que ya del Shake para acá, a lo mejor ya merita otro tipo de trabajo. A lo mejor ahí le dejo la estafeta a alguien más, o a lo mejor me la aviento para un postdoc sobre las dinámicas que se dieron durante el Shake, ya en una vida diversa mucho más visible aquí en San Luis Potosí. Pero yo quería escarbar en el antes, cómo fue el vivir en San Luis, ser diferente, tener estos referentes internacionales y los de Ciudad de México de la contracultura, y cómo aquí pues nos la fuimos apropiando de manera, pues sí, quizás un poco artesanal, con lo que había, inventándonos fiestas en casas, haciendo usos de los espacios que ya existían, como los cines, los baños de vapor, y las cantinas, para luego entonces empezar a consolidar esto que ocurrió en casi todo Occidente, que fue la emergencia de la identidad gay como algo colectivo. Porque antes, como identidad, pues lo que habían eran términos bastante peyorativos, como el puto, el maricón, el joto, siendo estos los únicos referentes que habían afuera, y como te nombraban, pues te designaban lugares siempre marginales, que no te permitían pues como el acceder al pleno goce de tus derechos, y suena así como muy una frase así como muy pomposa, tus derechos, pero
tal cual tus derechos de ir a la calle agarrado de la mano de otro hombre y que no te levante la policía. O sea, tanto de esas cosas cotidianas estoy hablando. Y eso fue lo que yo estuve investigando, revisando prensa de época, por cuestiones de darle como esta continuidad de largo aliento. Sí me fui con el Heraldo de San Luis y con el Sol de San Luis en esa misma temporalidad, revisando donde se les hacía mención, que generalmente era la nota roja, generalmente tenía que ver con escándalos, ¿no? De que, bueno, o a lo que a la prensa le pareció un escándalo, de que a fulanito y a sutanito los encontraron en tal fiesta, teniendo conductas impropias, bueno, para entonces pensadas impropias, pero bueno, esto también me permitía ir viendo, trazando un mapa en la ciudad, identificando lugares, temporalidades, gente que se juntaba, y esto luego me permitió generar como un guión de entrevista mucho más informado para empezar a entrevistar a hombres que en la actualidad se identifican como gays y que les haya tocado vivir esta experiencia ya sea desde el 68 o hasta antes del 89. Entonces, bueno, desde hombres de 70 y tantos años hasta gente de 50, ahí te entrevisté cerca de 14 personas. Y bueno, aquí vale la pena mencionar que sí tomé una decisión de únicamente ocuparme de la identidad gay de varones, porque si me hubiera ocupado de la identidad de las chavas lesbianas, se hubiera perdido la riqueza de esa otra arista. Sí lo menciono ahí en el texto de que con mucho respeto yo como que doy 2 pasos atrás y digo, esto amerita un trabajo muy particular, porque las dinámicas eran diferentes, porque la verdad es que dentro de la comunidad a veces a las compañeras lesbianas las discriminaban, y no eran casi siempre partícipes de estos espacios. Entonces, pues sí es injusto querer meterlo todo en un solo estudio. Entonces, pues ahí también queda abierta otra beta de investigación sobre qué pasó con ellas. Claro, y creo que es parte también un poco de que las cosas eran así, ¿no? Y un poco siguen siéndolo, pero la conversación se abre y entonces hay más cosas en el panorama que podemos ver, explorar y hablar acerca de. Pero digamos que viendo hacia este lapso de tiempo, hacia ese pasado, había muy pocas cosas nombradas en la diversidad sexual, y por lo tanto las experiencias pues eran como muy contundentes entre lesbianas u homosexuales, incluso las personas transexuales o travestis, ¿no? Que hasta, valga decir entonces, no había como un nombramiento, como lo mencionamos ahora, que nació la identidad gay, pero todavía no había un nombramiento y resignificación y dignificación de otras identidades de la diversidad sexual. Y me gustaría preguntarte, ¿tú cómo podrías decir que era ser homosexual en esta época? Pues mira, es que imagínate, desde el clero, bueno, en una ciudad muy católica, pues te dicen que ser como eres es pecado. Desde la psiquiatría, en aquel entonces todavía era pensada como una enfermedad mental. Pues, híjole, pues ya el reconocerse implicaba reconocerse desde un lugar marginal, con mucha vergüenza. Entonces, pues pero lo que ocurrió en este momento fue pues justo como la despenalización de la homosexualidad y pensarlo distinto, el hacerse visible en otros espacios, también un mundo cada vez, a partir de los 60, un mundo cada vez más laico, ¿no? O sea, sí, pues, en un México sí profundamente católico, pero que también viene un relevo generacional en el que incluso el catolicismo se planteaba de una manera distinta. Estamos hablando de tiempos en donde, por ejemplo, prácticas como sí es práctica y es teoría,
de la teología de la liberación estaba ahí presente, ¿no? La opción por el pobre, el cuestionar, por ejemplo, la infalibilidad del Papa, o sea, tantas cosas que antes no se habían tocado, sino hasta el Segundo Concilio Vaticano, el cuestionar como la esencia misma de lo que es o no es pecado. Entonces, bueno, ahí empieza este momento privilegiado en la historia de Occidente para poderse pensar en un lugar distinto al del pecado y al de la enfermedad psiquiátrica. Entonces, pues ahí es, digo, insisto, no es que antes no hubieran fiestas, no es que antes no se atrevieran, pero ahora es un momento, bueno, entonces fue el momento en el que con más fuerza se empezaban a juntar, empezaban a salir, tenían visibilidad, por ejemplo, en lugares muy públicos, como lo fue un bar que se llamaba el Bar Nuevo Mundo, que estaba ubicado sobre Constitución antes de llegar a Escontría, donde ahorita hay una famosa carnicería que quienes están escuchando el podcast podrán identificar. Bueno, en ese espacio enorme que es un galerón, allí era el lugar en donde eran los afters de todas las fiestas. Bueno, no es que se llamaran afters, pero ahí no cerraba ese lugar. Era de día en un café, pues como todos los cafés atendidos por chinos, donde vendían biscuits y café. Lo atendía un señor llamado Manuel Ang. Pero por la tarde se servía alcohol, entraban los mariachis a tocar, habían tríos de guapango, etcétera. Y pues llegaba la gente del bar de la Lonja o del salón de fiesta Los Globos, de estos lugares como de clase alta y de clase media. Ahí llegaban a pasársela muy bien, y ya era un lugar donde se relajaban las costumbres y el qué dirán local, y es ese mismo lugar en donde, por ejemplo, a propósito de las compañeras trans, pues las chicas que se empezaban a identificar desde un género distinto se atrevían a ir, no como ahora con toda esta producción mucho más sofisticada, pero sí de una manera pues tampoco, que para la época pudo haber sido considerada muy escandalosa. Usaban un poco de maquillaje, algo de rímel. Por ejemplo, la camisa o la blusa se la subían un poquito y se la amarraban un poco como los Garibaldi, ¿no? Aquí con un nudito sexy, pantalón apretado, e incluso se decían en sí mismo las pintaditas. Entonces las pintaditas ahí iban pues a ligar de una manera muy sutil, pero se podía. Eso difícilmente ocurría de una manera tan visible como hasta entonces, o sea, de finales de los 50 incluso, porque yo encontré, por ejemplo, bares en el año 58 donde también estaban estas prácticas sutiles de las pintaditas, como les llamaban, y pues ha de haber sido como toda una aventura, claro, con muchos riesgos, porque también es un hecho de que la policía entonces, basándose en el bando de policía y buen gobierno, si te veía haciendo algo que a su juicio les pareciera inmoral, te podían levantar y te llevaban a los separos. Y pues, si ustedes ubican geográficamente cómo está el centro histórico, les estoy hablando de un lugar que está ahí en Escontría, en Constitución con Escontría, y Seguridad Pública está a 3 pasos. Y ahí se cometieron muchos abusos, sobre todo durante la administración de Carlos Jonguitud Barrios, bajo el mando de un comandante llamado Valdemar Rodríguez Iburrigarro. Incluso allí, en un año nuevo del año 86, hubo una racia, es decir, levantaron a varias chicas trans, se las llevaron al sótano de Seguridad Pública y a manguerazos con aguas frías a tumbar maquillaje y pelucas, como una especie de castigo y como de profilaxis social para enseñarles que eso no estaba bien. Y eso es importante mencionarlo, porque no hay registro en los archivos, porque esto quedaba al margen de la ley, pero sí ocurrió y están los testimonios de que esto ocurrió, ¿no? Entonces también
sí había fue un momento de visibilidad, pero también de este contraataque pues de quienes salvaguardaban las buenas maneras. Como también ahorita está ocurriendo desde la derecha, ¿no? Que está contraatacando contra todos los logros que hemos conquistado. Claro. Me llama mucho la atención el hecho de que un suceso que pareciera como intrascendente cambió todo el rumbo de la historia, que es el nombramiento de estas identidades peyorativas que ya nos has dicho, como maricón, joto, pintadita, a digamos, la identidad, la etiqueta de gay, ¿no? Que viene de justamente como de otros lugares. Uh-huh. Pero ¿cómo es que nombrarse, cómo es que buscar estos lugares simbólicos en común transforman un inconsciente o un consciente o una memoria o como un lugar en la mente del individuo para volverse parte de algo? Bueno, tiene mucha fuerza, las palabras tienen mucha fuerza porque las palabras crean realidades y luego a la vez se vuelven reflejo de las mismas. Por ejemplo, ahorita todo el abanico de identidades que tenemos, pues antes a lo mejor nada más eran como 7, no lo sé, y ahorita hay tantas posibilidades porque pueden ser nombradas y uno identificarse a partir de ellas. Pero antes, como bien dices, pues había muchas que eran enunciadas desde un lugar de escarnio, ¿no? El joto, el puto, el maricón. Aunque ahorita ya nos reímos y le damos la vuelta al término, pues en aquel entonces pues sí era rudo. Uno de mis entrevistados, él recuerda, su familia tenía un taller mecánico y recuerda que su papá los ponía como a envolver algo en papel, no recuerdo exactamente qué, para asuntos del taller mecánico, y de repente él pues le tocó ver notas de nota roja donde decían desviado, agarrado en el jardín Escontría, o maricón que hizo tal y tal cosa. Entonces él dice, es que lo leía y era como un espejo, pero un espejo que no quería yo ver, o sea, me asustaba porque decía, y este es mi lugar en el mundo, es un lugar donde los otros me ven con mucho escarnio. Entonces cuando empieza a difundirse la palabra gay, que es un poquito más neutra, que tiene este toque festivo, que propició en Estados Unidos y en Europa muchas conquistas, incluso en la vida pública y política, pues aquí en San Luis Potosí también es coincidente, por ejemplo, con la primera aparición de un lugar que no era exactamente un bar gay, pero sí era un lugar inventado y muy artesanal que se llamaba El Hoyo Funky, que estaba en la calle de Chico Zane, y es un primer lugar en donde decidieron, esta pequeña comunidad que se empezaba a conocer, dijeron, ¿sabes qué? Nosotros vamos a hacer nuestra propia fiesta y vamos a vender nuestro propio alcohol y ponemos música. Bueno, interesante, bajo esta idea de la identidad, pues copiaban lo que a ellos les parecía que era el glamour de las discotecas gringas o las discotecas de la Ciudad de México. Entonces tenían a Gloria Gaynor, toda la música disco, traían acetatos y era una cosa muy artesanal, pero muy liberadora. ¿Y por qué asevero que ahí fue el momento en el que se empezó a utilizar la palabra? Cuando viene hacen una razzia, creo que fue el municipio, ya no recuerdo, se meten al inmueble y pues meten a mucha gente a los separos porque estaban vendiendo alcohol de manera pues digamos irregular, cosa que era verdad. Era una fiesta privada y ahí buscaban recuperar algo de dinero. Cuando los detienen, en la prensa mencionan un término, dicen atacan al gay power. Okay. O sea, es bien diferente, claro, de decirle los maricones, los putos, los jotos. No, aquí hubo una razzia y le golpearon al gay power, pero ya los piensan desde un lugar diferente. Y no eran pocos, los detenidos fueron como 107 personas, lo cual también pues habla de una comunidad en construcción bastante grande, pues para un San Luis que se acababa en el paseo y bueno, y lo que había en la zona industrial, pero un San Luis pequeñito
que tenía, digamos, como límites que ahora nos parecen céntricos. Claro. Bueno, pues en ese entonces ciento y tantas personas estaban en un mismo lugar, una fiesta gay. Okay. Y además perteneciendo a eso, ¿no? Eso creo que es bien importante, ¿no? Como a sabiendas de que estar ahí implicaba algo, más allá de un accidente o de un gusto musical, implicaba un mensaje. Sí, era pensarse bajo la idea de nosotros los gays, en una fiesta, porque nos la queremos pasar bien, porque tenemos derecho, ¿no? Y pues sí, creo yo que no es que la palabra sea mágica, sino la manera en que uno utiliza la palabra para referirse a otros y a nosotros, pues genera realidades diferentes. Claro. Oye, Marco, y uno siempre cuando comienza un trabajo de investigación o pues sí, de exploración o periodístico o cualquiera que trate de encontrar pistas, siempre tiene una idea de lo que va a hacer, ¿no? Siempre planea, piensa, imagina cosas que pueden encontrarse en el camino, pero en el ejercicio de esta investigación seguramente encontraste cosas que no pensaste que fueran así. ¿Qué cosas no pensabas que ibas a encontrar y efectivamente encontraste y llamaron tu atención? Sí, pues a lo mejor lugares de vida cotidiana que se volvieron lugares de encuentro. Por ejemplo, los grandes cines como el Avenida, como el Alameda, que eran... estamos hablando se crearon en un periodo de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, donde habían todavía estas grandes producciones y se crearon estos cines enormes, ¿no? Como es ahorita el Cineteatro Alameda, la Cineteca, donde, bueno, había espectáculo para familias, para un montón de gente, pero lo que es interesante que en este lugar tan público, pero también a la vez tan oscuro, ahí también había un lugar como para el encuentro, para reconocerse. En el caso de Cineteca Alameda, la actual Cineteca Alameda, pero te estoy hablando de los años 60 y 70, este espacio que queda es como de transición entre el mezanín y las puertas y que te llevan a las butacas. Uh-huh. Hay unas barditas como estos burladeros de las plazas de toros. ¿Tenían algún objetivo esas? No lo sé, es un espacio de transición. Es como una bardita que yo creo que para que no se amontone la gente, porque eran teatros enormes, nada que ver con los de las actuales compañías que son claro, más pequeños. No, era el mundo. Yo creo que para lo que sirven los espacios de transición, para no sea tan abrupto, que no se haga un cuello de botella, pero ya todos sentaditos. En aquel momento, aunque estaba prohibido fumar en establecimientos como de ese tipo, pues la práctica era que sí, la gente fumaba en los cines, y particularmente quienes iban a ligar, se iban a ligar en esta bardita de donde estaban previo a las butacas. Entonces uno ya sabía que si ibas a fumar, ahí te ibas a encontrar con un semejante que tenía semejantes intenciones. Y no es que ahí ocurriera, sino simplemente ahí te conocías, ahí había liga y luego ya pues afuera se concretaba lo que decidieran hacer. Pero sí, para mí fue una sorpresa los cines. Fue también para mí una sorpresa lo permisivo que era Soledad de Graciano Sánchez, entonces era Soledad de los Ranchos, en los años 80, en cuanto a la presencia de chicas trans. O sea, había mucho espectáculo trans en muchos establecimientos que estaban en la carretera Matehuala, en lo que ya corresponde a Soledad. Estaba el Noa Noa, estaba la Luciérnaga, la Noria. Y bueno, ahí, por ejemplo, se presentaba gente muy célebre para la cultura local que es por ejemplo La Plata. Bueno, ahí ella me relataba cómo a veces salía envuelta en una piel así como de borrego y se la tiraba al suelo y se tiraba como Cleopatra un poco. Bueno, yo me lo imagino como Cleopatra,
Pero bueno, a lo mejor un espectáculo así en la ciudad de San Luis Potosí, en el centro, pues todavía no tenía tanta cabida, pero en Soledad sí. Soledad era un espacio muy peligroso, pero también un espacio muy, muy permisivo, y para mí fue la gran sorpresa de que ahí tenían mucha visibilidad y triunfaban. Y geográficamente sí era como termina San Luis y Soledad, un ratito ¿no? Después comienza Soledad, o sí, no, porque no había esta unión que existe ahora. Una otra zona de tolerancia sí apartada de la ciudad, y que también fue un poco heredera, bueno, regreso un poquito en el tiempo, de este bar que te platicaba del Nuevo Mundo. Estaba en el seno de la antigua zona de tolerancia que existe desde mediados del siglo XIX. Cuando en la administración ¿En dónde estaba? Estaba Jardines Contría, lo que ahora es también Seguridad Pública. Bueno, todo eso era antes de que construyeran Seguridad Pública. Ahí se construyó justamente porque lo que había ahí eran casas de citas, eran burdeles, cantinas. Alguien tenía que poner orden a tanto. Y pues fue Fonseca, ¿no? Digo, hizo grandes cosas por la ciudad, pero pues también desde una idea como de profilaxis social, insisto, tan de moda entonces, quiso como poner orden en ese lugar, construyendo el edificio de seguridad pública. Lo único que pasó fue que digamos, se atomizó la zona de tolerancia, apareció estos bares en Soledad. Ya mucho tiempo después apareció este lugar que se llamaba La Japonesita, que estaba camino a Cerro de San Pedro, y también aparecen otros bares. El primer bar gay antes del Shake, digamos, como en toda su pompa y gloria, era un lugar que se llamaba el Barón Rojo. Era un barecito chiquito que estaba en la calle de Miguel Barragán con la de Bolívar. Ahorita hay una miscelánea, pero bueno, entonces era un lugar que ya, que incluso es el primero que se anuncia en una revista de circulación nacional de corte gay, que se llamaba la revista Macho Tips, que ahorita es una joyita bibliográfica, de verdad, que se exhibe luego, por ejemplo, en el Museo del Chopo y demás, porque inconseguible como documento. ¿Era nacional? Era de circulación nacional. Y apareció... Y aparece, al final de la revista, Ajá. había un espacio que se llamaba la guía de lugares. Como un directorio. Como un directorio, okay. Entonces ahí venía, bueno, Puerto Vallarta. Cuando vayas a Puerto Vallarta, visita el Paco Paco y tal. Y cuando visites San Luis, ve al Barón Rojo. Okay. Y eso, pues, según recuerdo, estaba anunciado por lo menos desde el 88. Lo cual, pues ya te habla de algo importante, de un negocio hecho y derecho, que o sea, no es que se anunciara en la sección amarilla como un bar gay, pero sí en una revista especializada, y que era sabido por todos, pues que era un lugar donde uno era bienvenido. Claro, no tan público como sí lo fue el Shake. El Shake ya así de plano fue muy, muy vistoso y muy grande. Pero vamos, fue un primer lugar importante, el famoso bar del Barón Rojo. De hecho, es el antecedente directo del Shake. Okay. Me parece, en lo personal, la historia algo que inspira, algo que sirve de acomodo para las personas que comenzamos a tener una experiencia de la diversidad sexual, porque te sientes como en casa, ¿no? Te sientes con tus ancestros, con tus ancestras. Y esta pregunta guarda dos preguntas, que es una como personal y otra en lo general. Y es, ¿qué papel crees que juega la historia, digamos, en lo general, como comunidad, como sociedad, en la importancia de la historia personal, de estas narrativas propias, ¿no? Y la segunda pregunta que viene aquí intrínseca es como, ¿qué cambió para ti después de conocer todas estas historias que pues antes de hacerlo no era así? Bueno, en cuanto a pensar el tiempo presente teniendo en cuenta el pasado reciente o no tan reciente, pues yo creo que es importante porque toda identidad necesita como de sus símbolos,
Así como, a ver, nadie nació siendo mexicano. La idea de lo mexicano es una identidad que se construyó a partir del charro, del himno nacional, de la creación del Estado-Nación, la bandera, el himno, etcétera, ¿no? Pues así también el pensarse como parte de un colectivo, pues tiene sus símbolos y tiene sus figuras históricas, y creo que es importante pues reconocerse como heredero de una historia reciente y de que no siempre fue así. Y creo yo, y vuelvo al tema de las derechas, creo que es importante recordar que lo que se ganó a partir de los 60s y que se consolidó en los 80s, digo, con altibajos también, la epidemia del VIH-Sida también hay de un golpe muy duro, pero vamos, todo esto que se construyó, que se consiguió, también se puede perder. Mucho de lo que ahorita tenemos, si permitimos que alguien más desde una curul, ya sea en un congreso local o en la Cámara de Diputados o en el Senado, y estoy hablando aquí de México, pero también puede ser en otras latitudes, por ejemplo en el caso de Brasil, todo lo que se vivió con el anterior presidente, esas cosas se pueden perder, por eso creo que es importante conocer que no lo teníamos, que lo conseguimos, que lo conquistamos y que lo podemos perder si nos dejamos. Yo creo que lo importante es eso, es tener conciencia de eso para no dejarlo, no hay que dejar que se pierda. Y también entender que los procesos históricos son dinámicos, ¿no? Ahora a veces pasa, creo yo, que hay como un abismo luego de interlocución entre quienes tienen mayor de edad con gente mucho más joven, que les hablas de lo no binario y no te entienden ni pío con lo que vivieron en una experiencia previa, porque habían otros términos. Entonces, pues también pues ser muy conscientes de que si no reconoces lo no binario, pero eres una persona de 70 años, pues no hay ningún problema. Más bien es entender de que cada palabra en cada contexto, ¿no? Y pues solamente encontrar estos puntos de encuentro y no andarnos peleando por cosas tan sencillas, ¿no? Más bien, pues la cosa es creo yo, de vivir sin hacerle daño a nadie más, respetando y pensándonos como una gran familia, que siempre en las grandes familias hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, tu abuelo no pensará igual que tú respecto de muchas cosas, pero en realidad buscan un bien común. Bueno, pues así yo lo he visto que pasa, por ejemplo, con generaciones anteriores y las nuevas y los nuevos, que luego entran como en conflicto, ¿no? Hay que encontrar mejor los puntos de encuentro. Está bien discutir, pero ahora respecto de lo personal, híjole, pues a mí sí, en el ámbito familiar, pues ya implicó como hablar de manera abierta de quién soy yo, desde la diversidad, que fue pues un camino difícil, no siempre les gustó, no sé si todavía ocurra, pero en aquel entonces, sí recuerdo, fue cuando les platiqué a mi mamá y a mi papá, fue como de, bueno, sí, pero como cuida mucho que no lo sepan, que porque el trabajo, que porque la escuela. Y bueno, pues sí fue digamos, la publicación de la tesis fue como, ya hemos salido del closet de manera muy, muy abierta, incluso en la vida pública. Yo ahorita, me ha servido también, justo, yo ahorita desempeño un cargo público en cultura, y la verdad es que sí me ha allanado mucho el camino, como para que no se anden como con rodeos y con el misterio en lo que sea. O sea, yo soy quien soy y es como muy público, y a quien le guste, ¿no? Y sí, a mí me generó mucha confianza en mí mismo, y de no andarme escondiendo, ¿no? Y vivir en paz.
hasta donde se puede y ocuparme de cosas más importantes como envejecer con salud. Pues sí, creo que es bien importante eso, ¿no? El que te dio, de alguna manera te dio el poder de decir, ok, me reconozco como tal, y no solo eso, sino que hago este trabajo también un poco en honor de esas historias de las personas que la vivieron y que probablemente muchas no estén aquí ya, o esa historia nadie más la va a contar, además de este trabajo que hiciste. Sí, y lo hice también un poco con esa urgencia porque, bueno, eran sobrevivientes muchos de ellos, y muchas de ellas, digo, porque algunas se identificaban como chicas trans, que sobrevivieron a la epidemia del VIH-Sida. Entonces, pues fue un trabajo también de rescate ante esta urgencia, y que estoy contento de haberlo hecho a tiempo. Ya la mitad de mis informantes ya fallecieron. Cosas del COVID, cosas de la edad. Hace poco uno de ellos sí me tocó asistir a su funeral y me quedé, bueno, qué bueno que pude entrevistarle a tiempo, porque ya quién te lo puede contar. En los periódicos esto no lo vas a encontrar. En los periódicos tú lo que vas a encontrar es la versión de la prensa que se escandaliza porque en tal baño de vapor pasaba tal cosa, porque en tal cine, porque en tal lugar. Y lo interesante es, bueno, cómo se vivió desde sus actores, ¿no? Cómo le hacían para sortear con la policía, tramitar amparos, por ejemplo, ¿no? Que fue una... bueno, volviendo un poquito atrás en lo que te platicaba, antes te podían detener en la calle si tú usabas peluca y te maquillabas. Si a un poli le parecía que eso atentaba contra el pudor y las buenas costumbres, te podía llevar a los separos. Lo que ocurrió como una estrategia, no pensemos también, no es una historia como de pobrecitos cómo sufrimos, no, claro, porque hasta claro, los que más sufren siempre encuentran agencia, esta manera como de sobrevivir y de jugar con las cartas que tienen, así como lo hizo la comunidad afrodescendiente en Estados Unidos, que utilizaba, por ejemplo, el canto para resistir, para burlarse del patrón, etcétera. Bueno, pues acá lo que hicieron como estrategia de resistencia era el soborno y luego posteriormente pagar por amparos. Hubo una abogada, Edna Edna Vera, ella fue de las primeras que tramitó amparos para chicas trans aquí en San Luis Potosí. Estoy hablando de finales de los 80s. Eso es bien interesante. Digo, ella también hacía su agosto, obviamente, pero hay que reconocerle que fue la única o la pionera en animarse a hacer eso, pese al señalamiento de mucha gente. Entonces, pues bueno, creo que ahí vamos, hemos conseguido mucho, pero yo sí quiero insistir mucho para quienes estén escuchando este podcast, que lo ganado se puede perder en 2-3 elecciones, en 2-3 malas decisiones, y de nosotros depende no dejarnos para no perderlo. Me encanta esta manera que utilizas el pasado para recordar la importancia del presente y dignificarlo, y sobre todo ver que es algo que no es sólido y que no está ahí y que va a estar siempre, ¿no? Que puede irse en algún momento. Y quiero agradecerte infinitamente por estar aquí el día de hoy, por compartir conmigo todo lo que descubriste, un pedazo de lo que pudiste narrar, preguntar, conocer de estas personas que para mí, sin duda, el conocer a una persona es como una de las cosas más valiosas, su recuerdo sobre todo. Pero antes de que nos vayamos, de que terminemos esta parte de la entrevista, quiero que me digas conclusiones finales o algún pensamiento que quisieras como
que se te haya ido o que quisieras como dejar claro un statement para despedir esta participación. Bueno, un poco ya lo adelanté, sí hay que involucrarse un poquito más, creo yo. Bueno, no es una obligación, pero creo que nos viene bien involucrarnos un poquito en la vida pública, en la vida de las decisiones que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, nuestros derechos que ya ganamos, porque sí, en una de esas nos los pueden quitar. Lo que se vivió en periodos como el nazismo, o bien pueden volver ahorita con mucha fuerza con el surgimiento de nuevos nacionalismos, ¿no? Que están ganando espacios en Twitter, incluso en instituciones públicas, dándoles espacios para conferencias desde el odio. Entonces, aguas, ¿no? Porque luego pareciera que estos ciclos se repiten, donde las derechas quieren volver otra vez a quitarnos lo que ya ganamos. Otra cuestión, pues creo que es el momento para que, si hay alguna historiadora o socióloga o antropóloga que quiera hacer un trabajo de corte social e histórico para contar cómo fue la experiencia lésbica aquí en San Luis Potosí, creo que ahorita todavía es un muy buen momento. No lo hice, les digo, por respeto a lo rico que fue esa experiencia de ser lesbiana, por ejemplo, en esta temporalidad, y que si yo me ocupaba de eso era como diluir su riqueza. Pero pues sí, ojalá que alguien más quiera tomar la estafeta y hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que esas serían esas dos cosas. Y pues nada, te agradezco también mucho este espacio para platicar de esto que realicé, y que ojalá está al alcance de todos para leerlo. Lo pueden descargar desde la página de publicaciones de Gobierno del Estado, o comprarlo en físico en la casa del poeta Ramón López Velarde. Y pues nada, pues forma parte de esta historia colectiva. También hay esta otra historia, la de partir del Shake, pero bueno, esa yo no me animo porque a mí ya me tocó. Creo que yo ahí sí tomo 2 pasos de distancia. Habría a lo mejor generación como la tuya que a lo mejor lo podría retomar. Y pues ya está. Marco, muchísimas gracias. Tengo que recordarte mi admiración, respeto y cariño y gratitud por estar aquí el día de hoy y compartirme de verdad todo esto, porque sin duda alguna estamos escribiendo la historia todo el tiempo, y nuestro presente van a ser los recuerdos de quién sabe qué tiempos, y increíble que tengamos este archivo documental desde Culto. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, muchas gracias. Nos vemos. Esto es un llamado a todos los lugares, marcas, empresas, instituciones y personas que creen en esto. Si eres dueño de algún proyecto que consideras que puede ser promocionado, mostrado o difundido a través de Culto, te invitamos a unirte a nuestros patrocinadores. Ponte en contacto a través de un mensaje directo y te diremos cómo puedes apoyar los productos periodísticos y audiovisuales de Culto, además de dignificar la creatividad y difundir tu mensaje. Hacemos de todo, creemos en esto. Culto es culto. Oigan, pues quien nos está viendo probablemente ya captó que hay algo sucediendo aquí a mis espaldas, porque por primera vez en el podcast de Culto hay público que está escuchando la creación de este podcast. Un saludote allá hasta atrás, que están escuchando este podcast, y creo que es algo bien importante decirlo. Hoy nos encontramos en el Bar 501, que gracias a este espacio ha sido posible crear este episodio, el primer episodio de la segunda temporada de Culto. Y no solamente es que vamos a ver este espacio, sino que también quiero ahondar un poquito en su historia y conocerla y reconocerla. Y es por eso que el día de hoy me siento honrado y muy agradecido por tener aquí a quien creó, imaginó y puso en marcha este proyecto, que al día de hoy ya son 9 años. Pero quiero saludar con muchísimo gusto a Juan José Mata Rangel. ¿Cómo estás, Juan? Hola Martín, muy bien, gracias a Dios estoy bien,
estamos aquí presentes contigo. Es un gusto tenerte aquí en el Bar 501 por fin. Ya yo te seguía en redes desde hace meses, pero qué bueno que ya se nos hizo estar aquí presentes. Muchísimas gracias por recibirnos, muchísimas gracias por recibir a la producción, a pues nuestro invitado y generar esa conversación. Y creo que es bien importante, pues obviamente la gente fuera de contexto no lo sabe, pero gracias a una conversación que tuvimos fue que este proyecto finalmente se materializó y todas estas ideas se centralizaron en Bar 501. Y es bien importante porque muchas veces a través del tiempo, como lo hemos visto con la entrevista, los lugares en los que uno puede alejarse de esa realidad que nos circunda cambian toda nuestra realidad y cambian toda nuestra vida. Y creo que este es un espacio de convergencia de muchas cosas, pero quiero que me cuentes un poquito sobre cómo nació y cuándo nació este proyecto. Bueno, mira, Bar 501 nació en mi cabeza por ahí del año 2012, 2013. Aquí abrimos en mayo del 2014. Pero bueno, yo vivía en otra ciudad y yo de bares no sabía nada, absolutamente nada. Bueno, lo único que yo sabía de bares era pues que siempre pues, andaba en la putería y andaba, o sea, yo de bares sabía porque pues iba a muchísimos bares, muchísimos antros, y cuando yo iba pues me sentía muy identificado en los 90s, en los 2000s, en la ciudad donde yo vivía, y yo decía, algún día voy a tener mi lugar, ¿no? Un lugar donde pueda ir gente que se identifique sobre todo conmigo, con mi manera de ser, con mi manera de pensar, con mi nivel cultural, con mi nivel de educación, ¿no? Y afortunadamente, bueno, se dieron las cosas y en mayo del 2014 arrancamos este proyecto, este lugar, mi pareja y yo, absolutamente sin saber nada, más lo que te digo, que pues, éramos visitantes o éramos asiduos de otros bares, ¿no? Pero, déjate digo, ¿por qué nace? Porque también en ese entonces yo me quedo sin chamba y literal me quedé 6 meses así como que, pues, ¿qué hago de mi vida? ¿Qué pedo? ¿Qué voy a hacer? Y todos los días me levantaba a las 12 del día y dice, bueno, voy a buscar chamba, busco chamba. Y en ese entonces, afortunadamente, una de mis hermanas pues tenía un puesto muy importante en la administración aquí en el gobierno, en San Luis, y pues bueno, ella llega y me da un permiso para un bar, y me dice, órale cabrón, ponte a hacer algo, así tal cual, ¿no? Y bueno, yo tuve ese permiso en mi mano, ahí al lado de mi computadora, también lo tuve como 4 o 5 meses, y lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, hasta que un día dije, pues va, lo voy a hacer, digo, tengo el lugar, tengo el local, y lo empezamos como a modificar aún sin saber que esto se iba a convertir en esto, ¿no? Yo dije, bueno, voy a poner escaleras, vamos a poner 2 baños, vamos a poner mijitorios, vamos a poner una cocinita, vamos a poner un área más privada, más exclusiva arriba, y afortunadamente las cosas se fueron dando, y así fue como afortunadamente nació el 14 de mayo del 2014 también, el Bar 501. Oye, y bueno, también para la gente que no localice, estamos en la ciudad de San Luis Potosí, sí, así es. Y estamos justamente en el número 501 de Cuauhtémoc. Y me gustaría que me contaras un poquito cómo fueron estas, porque ya me dijiste que no tenías como un background, solamente como visitante de estos lugares, pero ¿cómo fueron estos primeros meses de abrir este bar? ¿Cómo fue que encontraste esas conexiones? Porque pues era diferente a como es ahora. Sí, claro, en el 2014, a pesar de que ya estaba como, ya había una apertura clara de lo que era el ambiente gay aquí en San Luis, pues ya existían bares como Los Grecos, ya existían, en aquel entonces existía un bar que se llamaba El Dalí, un antro que se llamaba El Dalí, y ahorita que yo recuerde, pues era El Dalí, El Greco, creo que Andrés ya existía con El Gremio en aquel entonces, y bueno, si se me va alguno, El Uomo también, que ya existía, pero pues nosotros, nos animamos con, pues ahora sí que con la buena de Dios, ¿no? O sea, literal,
Yo me acuerdo que el día que yo aperturé aquí, unos 15 días antes, mi pareja y yo nos fuimos a visitar bares como el puerto de Mazatlán, los gremios, ¿qué otro bar visité? No me acuerdo ahorita qué otro bar visité, a repartir como invitaciones, a avisarles que se iba a abrir otro bar gay, que era el 501. Pues, afortunadamente de ahí jalamos gente para nuestra inauguración y nos fue muy bien en la inauguración, ¿no? Creo que yo les agradezco muchísimo a la gente que vino ese día porque fue nuestros padrinos y hasta la fecha pues siguen viniendo muchos de ellos, ¿no? Y ya con el transcurso de todos estos años dejaron de ser clientes para convertirse en nuestros amigos y algunos de ellos ya muy personales, ¿no? Cosa que, bueno, no sé si esto hable bien o mal de nosotros, pero ya dejaron de ser muchísima de la gente que viene aquí, ya no los consideramos clientes, ya son, pues ya es como una comunidad, ya es una comunidad de gente que se apropió del lugar. Yo siempre les he dicho que el 501 ya no es mío, ni de mi pareja, ya el 501 pues ya es de ellos. Inclusive yo siempre también les digo, yo hago lo que ustedes me dicen, o sea, me dicen, oye Juan, hay que hacer una fiesta con esta temática en tal lugar y así ya está, órale, pues digo, va, lo hacemos. Y yo creo que parte del éxito dentro de esa comunidad pues nos ha hecho lo que somos hoy en día, cosa que agradecemos pues, bastante. Claro, y hablando justamente de eso, de las primeras personas y de quien te da la patadita de la buena suerte, quiero recordar y quiero volver a agradecerte el hecho de que nos hayas abierto las puertas para el día de hoy estar grabando este podcast y que hayas promocionado estos primeros capítulos. Y quiero preguntarte también, ¿qué es lo que significa para ti este lugar y por qué sigues? Mira, qué buena pregunta. El 501 hoy en día, que estamos en abril del 2019, yo siento que ya no es mío, ya no es ni de mi pareja ni mío, ya es de la comunidad, principalmente de Osos de San Luis Potosí, porque como te comenté las primeras veces que hablamos, yo abrí un bar, pero jamás dije o jamás puse afuera un letrero y jamás puse una bandera gay. Y tampoco dije, este va a ser un bar para tal comunidad o para tal sector o para tal etiqueta, ¿no? Que ahora está tan de moda esa palabra. Ellos se adueñaron, cosa que les agradezco infinitamente. Ellos se adueñaron de este lugar, la comunidad de Osos de San Luis Potosí y de otros estados, que cada que viene gente que pertenece a los ositos, a la comunidad de Osos, se adueñaron de este lugar y pues a mí me encantó porque mal que bien pues me identifico con ellos por lo gordito, por lo bigotón o por lo barbón y digo, este lugar ya no es mío y ahorita le acabo de decir a alguien que está ahí atrás, le acabo de decir, bueno, yo me veo en el 501 3, 4 años más, pero yo sé que va a llegar el día en que yo tengo que entregarle esta estafeta a alguien más y yo les voy a decir, yo les entrego este logro, todo este camino que yo ya recorrí del 2014 al día que yo decida entregarlo, yo lo voy a entregar a quien yo sepa que lo va a tener, que lo va a manejar y que va a seguir siendo un lugar sobre todo de tradición y un lugar pues ya establecido y ya como asignado a esa comunidad tan importante que a lo mejor en San Luis no hace tanto ruido. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que pertenece a ella pues es gente discreta, es gente profesionista, es gente con cierta educación, con ciertos valores que se manejan en esa situación de discreción y de esa estabilidad que les da la vida como para determinar y para decir, yo quiero tener mi vida en este rubro, en este nivel y voy a un lugar en donde yo sé que va a haber gente pues con la que voy a sentirme identificado, ¿no? Yo voy a un lugar a donde siento que pertenezco. Entonces, bajo ese entendimiento, es que yo quiero que siga este lugar. Y yo sé que así va a ser, yo sé que por ahí en unos 2, 3 años va a salir un valiente que diga, ¿sabes qué, Juan? Y yo me quedo con el 501. Y ya cuando suceda eso, pues yo voy a saber que hicimos un buen trabajo, ¿no? Que a la fecha
yo me siento orgulloso de que hemos sido un bar que no hemos tenido ni escándalos, que nos hemos mantenido como muy tranquilos, como muy discretos, y eso me da la satisfacción de saber que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Que la gente finalmente que nos visita es la gente que tiene que estar aquí, simplemente. Y a lo mejor me escucho un poco, ¿cómo decirlo? Siendo bueno, sí que sectorizo una parte de la comunidad o que estoy como a favor de ciertas cosas, pero no, o sea, te digo, tengo yo casi 50 años y las personas que vienen aquí nos estamos acoplando mucho a estas nuevas generaciones, porque también vienen chavitos que les gustan los osos y los maduros, y nos estamos acoplando a las nuevas maneras de hablar, las nuevas maneras en cómo se expresan, a las nuevas maneras en cómo se desenvuelven, ¿no? Y eso también, bueno, pues estamos como aprendiendo, retroalimentándonos de ello, ¿no? Entonces, pues todo es conocimiento y todos formamos parte de esta comunidad gay que tiene pues diferentes variantes, ¿no? Claro, y es bien importante lo que dices, esta perspectiva intergeneracional, ¿no? Al final las cosas cambian y creo que nadie nació aprendiendo todo lo que Claro. se va desarrollando, pero es bien importante que abran el espacio y la conversación. Y quiero ser bien claro en eso, porque no fue algo que fue buscado de ninguna manera para entrar en ningún motivo, sino más bien como apoyo, como un fomento, como una creencia en esto, en culto, en el mensaje, en lo que hacemos, en lo que creemos. Y un poco, hablando justamente del tema del día de hoy, de la historia y de la retrospectiva, me gustaría, ahora que me comentas y que me cuentas un poco cómo es que nació, me gustaría saber qué le dirías a ese Juan que dudaba en abrirlo hace 9 años, en abrir un lugar, en hacerlo o no hacerlo. ¿Qué le dirías? Porque probablemente haya allá afuera personas dudando Claro. en hacer o no hacer algo que puede o no puede salir bien. Claro. Pues que se arriesguen, que nunca se queden con las ganas de nada. Simplemente yo soy de la idea de que aquí hay de dos: o luchas o logras lo que te propones, o si no te quedas con las ganas de saber si pudiste haberlo hecho o no. Pero si la vida te va acomodando las cosas para que se logren, pues hay que hacerlo, ¿no? No hay que quedarnos con las ganas. Y a todos esos chavitos que tienen en la mente algún día abrir un bar, o que tienen en la mente algún día abrir, no sé, ahora estos nuevos lugares de encuentro que se están dando muy de moda, que a lo mejor para nosotros ya cincuentones pues ya es como algo que a lo mejor era algo prohibido en nuestra época de adolescentes o de juventud, ¿no? Pero ahora pues yo los he citado para conocer, porque yo ahora casi a mis 50 digo, pues no mamen, o sea, voy a ir a ver de qué se trata, ¿no? Pero a todos estos chavitos, a toda esta gente nueva que tiene en la cabeza muy clara su idea, pues aviéntense, háganlo sin dudarlo, ¿no? Hay que moverse para conseguir lo que uno realmente lo desea, ¿no? O sea, también, pues por algo tú estás aquí, porque has luchado y has tenido bien claro hacia dónde quieres llegar, ¿no? Y tuvimos una plática tú y yo bien tranquila y así como en la barra de un bar, y venos, 15 días después, pues aquí estamos y tenemos proyectos juntos y ojalá se den las cosas para lograrlo, ¿no? Así será. Y te quiero agradecer de verdad infinitamente por abrirme las puertas de tu espacio y contarme la historia, contarme cómo es que surgió, porque eso seguramente va a inspirar a muchísimas otras semillas que van a crear y van a tener esta referencia en un futuro. Quiero agradecerte muchísimo, no solamente por el espacio, sino también por tu apoyo, por tu disponibilidad y ahora puedo decirlo por tu amistad. Muchísimas gracias, Juan, Gracias, por estar Martín. aquí, por estar Muchísimas aquí. gracias, y gracias a las personas que hacen posible este podcast.
y a donde quiera que llegue este video, este audio, aquí los esperamos en el 501 y pues simplemente vivan su vida, luchen por sus sueños y putien sabroso. Y para hacerlo... Y cuídense. 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 Vamos a recordarles en dónde está Bar 501 y dónde pueden encontrar información de sus eventos. Estamos en la avenida Cuauhtémoc, número 501, en el barrio de Tequis, aquí en San Luis Potosí. Del seguro de Cuauhtémoc, 2 cuadritas adelante. Sobre la avenida Cuauhtémoc, a la altura de Tequis no hay pierde. No hay pierde mucha. Como referencia, el seguro, 2 cuadritos por esa misma banqueta. Y nos encuentran en Instagram como Bar 501, Bar-501 SLP, en Face como Cervecería 501 y como 501 Country Bar. Y nada más, por lo pronto son nuestras redes. Muchísimas gracias por estar aquí, Juan, y muchísimas gracias por ser el padrino de esta nueva temporada de Culto. Pues ojalá les vaya súper bien y aquí estamos a la orden para todos.